Hola, buenos días. Me llamamos de bienvenida a este panel. Mi nombre es Carolina Pérez, soy parte del equipo de investigadores y trabajo en la Universidad de donde voy a tener un cuadro de compañía. Yo soy estudiante de práctica de trabajo social, la de liberal y usuario. Y también tenemos a Antonia, que es bastante ya de psicología, y Alexandra, de trabajo social, que está haciendo su tesis en el tema de justicia restaurativa. Así que en este espacio vamos a trabajar en todos los temas de familia y los ejes que nos interesa trabajar, y vamos a conocer la experiencia de varios de ustedes y vamos a desarrollar una conversación que sea muy participativa, la cual vamos a realizar el máximo de cada expositor, que nos vamos a estar viendo para analizar preguntas, la idea que pueda hacer un diálogo, que cual plantear sus inquietudes, porque el tema que nos interesa mucho, estamos acá. Y presentar el uso de todo el aquí. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Katia Villarreal, perdón. Ella trae un tema sumamente interesante y muy controvertido y tiene que ver con la custodia compartida. Así que los intereses nos pudieran dar a conocer lo que es el mercado y cómo también están aplicando en esta. Sí, ya soy. Katia Villarreal, ella es de la Universidad de Monterrey, de México. Bienvenida. Te invitamos a que puedas participar y para compartir. Gracias. ¿Quién te puede sentar o puedes hacerlo de ti? ¿Cómo te lo acomodas? Pues, sabe cómo un poquito mejor. De bien, Buenos días, pues dicen por ahí en México que el buen juez por su casa empieza, y por eso cuando vi ese peso y tuve la inquietud de mandar esta ponencia a hablar sobre la custodia compartida, me quedaba claro que mucho el título del Congreso es Investigación por la Paz. Creo que si queremos lograr que nuestra sociedad tenga un ambiente de paz, un ambiente de justicia, pues eso debe de crearse o empezar a formarse en casa. Y los principales formadores de los niños, que son el futuro de mañana, pues somos los padres, padre y madre, que estamos a cargo de los niños. Y por eso el tema en particular de la custodia compartida, pues es para mí un tema, por un lado, muy interesante y muy apasionante, porque creo que definitivamente los niños están en el futuro. Y está sobre todo el compromiso de crear personas de bien para el mañana. Entonces, pues bueno, empiezo esta presentación, no sé si tengas, okay, compartiéndoles que este es el resultado de mi investigación doctoral. Este era el tema de mi investigación, precisamente los factores de vulneración del interés superior de la niñez. Y a lo largo de esta investigación y de este estudio, yo analicé específicamente 4 factores que eran los que consideraba vulneran los intereses de niños, niñas y adolescentes durante el proceso de separación de la pareja. Durante la investigación también era importante aclarar que si bien yo hacía referencia a una cuestión de pareja, no necesariamente sabemos que con los nuevos conceptos de familia, pues hoy hablamos de parejas de hombre y mujer, de diferentes sexos, de nuevas formas o conceptos de familia, en donde a lo mejor no hay una unión o un vínculo jurídico como tal, pero hay una unión de hecho, y al final toda esa información aplica para cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas. ¿Cuáles eran los 4 factores que para mí eran importantes analizar? Pues uno era precisamente la falta de convivencia con padre y madre. Al momento de disolverse el matrimonio, el niño o niña perdía la oportunidad de poder mantener esa convivencia constante con el papá y con la mamá. Otro concepto de gran controversia, pues en muchos países, España principalmente, que fue el país con el que hice el estudio comparado, es la alienación parental. Un concepto que, si bien, como decía ahorita, es un concepto controversial, creo que en mayor y menor grado es una situación que podemos ver muchas veces en los progenitores custodios. Al final, dentro de la investigación, y lo voy a comentar más adelante, tuve que matizar este concepto de alienación parental hacia las interferencias parentales.
que creo que es una connotación un poquito más aceptada dentro del ámbito jurídico, dejar de lado por completo la palabra síndrome, que no aplica en el texto de estudio, y enfocarme precisamente a esas interferencias parentales, que es el obstaculizar la convivencia con alguno de los progenitores. El tercer factor de vulneración es la inadecuada protección integral, y como parte de la protección integral en México, nosotros entendemos todos los derechos para los cuales los niños tienen acceso, desde un derecho a la convivencia, pero aquí hablábamos ya más de salud, de un vínculo afectivo sano, de acceso a la educación, etcétera, ¿no? Y por último, que creo que es un factor que de alguna forma nos afecta a muchos países, es la prolongación del conflicto judicial. Ahora los lugares en donde tenemos la oportunidad de llevar a cabo los juicios familiares del tipo oral, esto ha agilizado esa situación o este factor, pero todavía vemos cómo iniciar un proceso judicial en el derecho de familia y prolongar este proceso afecta mayoritariamente a la niñez, que son pues los que sin tener por qué estar involucrados en el conflicto, pues son mayormente afectados. ¿Cómo podía contrarrestar esa parte? Pues bueno, con 4 mecanismos que garantizaran que los factores de vulneración fueran o amortizados o, pues bueno, la meta sería erradicarlos por completo, ¿no? Y el primero de ellos, que es del cual voy a hablar el día de hoy, es la custodia compartida. ¿Por qué? Porque este revierte la falta de convivencia, revierte la alienación parental o en su caso las interferencias parentales, y de alguna forma cuando se tiene un acuerdo de custodia compartida, pues evitamos la prolongación del juicio. Entonces, de todos, pues para mí resultaba como el mecanismo de mayor garantía o de mayor beneficio de las. Después hablaré un poquito de revinculación familiar, que también contrarrestaba los efectos, la mediación familiar, que es un mecanismo que ha ido ganando terreno, creciendo impresionantemente. He tenido oportunidad de leer literatura de algunos países, aquí en Chile, en España, en donde antes de llegar a un proceso judicial, la familia se ve comprometida y obligada a pasar por un proceso de mediación, al menos a recibir esta introducción dentro del contexto de mediación, y ya si la familia decide no seguir a cabo, pues bueno, es una decisión obviamente que ellos tienen a su cargo, pero el hecho de pasar por este proceso previo o de tener esta invitación, en algunos casos obligada a recibir al proceso de mediación como conocimiento, pues es también de gran beneficio. Y en algunos países, como en México, en España, vemos los juicios orales y los juzgados especializados, con un equipo multidisciplinario que les permite a la niñez tener un mayor beneficio dentro del proceso. Entonces, pues bueno, dentro de este contexto de análisis, me voy ahora sí a lo que es la custodia compartida, a hablar un poquito del concepto, específicamente la historia en México, que es de donde yo vengo, cuál es el papel en la actualidad. Como concepto, pues bueno, encontramos que es el régimen que garantiza la mayor convivencia de hijos e hijas con su padre y madre, ¿no? Y esta convivencia y este régimen permite que los vínculos afectivos se mantengan, y al tener estos vínculos afectivos, hay estudios que garantizan que de alguna forma las relaciones personales de los niños que mantienen una cuestión de apego y un vínculo afectivo sano sean mejor desarrolladas a futuro. ¿Cuál es la historia en México? Bueno, en México venimos de un derecho hasta cierto punto patriarcal, en donde yo me voy a la historia que trataré de resumir en el menor tiempo, ¿verdad? Pues bueno, hablábamos al inicio de una patria potestad en donde el padre tenía a su cargo no nada más a los niños, sino incluso a su esposa, ¿no? Hablábamos de esa potestad marital que había. Luego fuimos cambiando, en México se pasó a un proceso en donde había una preferencia notoria hacia la custodia a favor de la madre. Todavía tenemos algunos estados dentro de nuestra legislación, la legislación federal,
que establecen como preferencial la custodia para. Después hay otro cambio grande en donde esta custodia preferencial para la madre se empieza pues a ser menor en porcentaje y se establece que al momento de la separación la pareja decidirá con quién de los dos el niño va a vivir. Y hoy en día, en la actualidad, tenemos ya de los 32 estados, 12 que establecen a la custodia compartida como custodia preferencial. Aparece en la primera línea dentro de nuestros códigos. La segunda opción, entonces, es que los padres de familia se puedan poner de acuerdo para ver con cuál de los dos y abrir un régimen de convivencia que permita, obviamente, que el progenitor no custodio tenga acceso frecuente con el hijo o hija y pueda mantener este hijo. Y bueno, de esta custodia preferencial que hablábamos hacia la mamá, ya solamente te quedan 7 estados que siguen manteniendo como preferencial ese tipo de custodia monoparental y específico hacia la mamá. El resto de los estados ha tenido, todavía no llega a la custodia compartida como preferencial, pero ha tenido también grandes cambios y beneficios, puesto que habla ya de la posibilidad de ejercer un derecho niño o niña y atiende a ese principio de autonomía progresiva del menor, ¿no? En donde el niño, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez, podrá opinar respecto a con quién quiere vivir y esa opinión podrá ser valorada. A mí me gusta siempre en esa parte ser muy clara con mis alumnos, me dedico a la docencia en la Universidad de Monterrey, y decirles, porque de repente dicen, ay, es que ahora el niño elige con quién vivir. No es que el niño elija propiamente con quién vivir. El niño emite una opinión, esa opinión es valorada dentro del proceso, y el juez es quien decide, conforme al interés superior de la niñez, valorando la opinión que el niño otorga, qué es lo idóneo para que el niño vaya a vivir. Entonces, pero muchas veces se quedan, sobre todo el alumno, dice, a partir de los 2 yo puedo elegir con quién vivir. Pues puedes emitir una opinión y esa opinión deberá ser valorada y esta es la posibilidad de que ahora, como sujetos de derecho y como sujetos visibles dentro del derecho, los niños, niñas y adolescentes puedan opinar. Dentro de este pues, pequeño resumen mencionaba el interés superior de la niñez. Y aquí en la slide ustedes podrán ver que lo nombro de 2 diferentes formas. Eso es creo que es interesante compartir. En México ya casi no se utiliza el concepto de menor. Sé que en muchos otros países se sigue utilizando, pero en México hemos tratado de erradicar ese concepto de menor y utilizar solamente niños, niñas y adolescentes. Anteriormente, en nuestra Constitución, artículo 4, el interés superior de la niñez era nombrado como interés superior del menor. Y ahora, con la reforma del 2011, y pues esta nueva relevancia dentro de los derechos humanos, en México se cambia el concepto y se reconoce como interés superior de la niñez. Este principio, pues sabemos que es un principio con diferentes vertientes dentro del carácter interpretativo, un principio indeterminado que permite precisamente adecuar las condiciones de cada caso concreto a valorar cuál es el criterio que debe utilizarse para tomar decisiones con respecto a cualquier caso en donde un niño esté involucrado. Entonces, pues esta obviamente fue la base de toda la investigación y todas las líneas de investigación tenían que recurrir o fundamentarse precisamente al interés superior de la niñez. ¿Cuál es esta transición de la que hablaba ahorita? Pues bueno, hablamos de un corte respecto a la custodia preferencial. La edad 6, 7 y 12 años son como las principales edades en donde ya se advierte la posibilidad de poder opinar respecto a con quién vivir y el concepto de madurez. Algunos códigos tratan de explicar esta cuestión de la madurez y aquí es donde vemos cómo el hecho de contar con un juzgado especializado y con un equipo multidisciplinario te permite realmente sensibilizarte
para saber y tener obviamente el expertise de poder compartir con el niño y poder extraer de él la mejor información posible para saber si hay una madurez suficiente para emitir una opinión, aunque a lo mejor el niño no llegue a los 6 años o no llegue a los 12, pero a veces vemos niños de 8 con una madurez que podemos considerar. Entonces, pues bueno, estas son los cambios que nos llevan a considerar que la custodia compartida debe ser la custodia preferencial dentro del proceso. Ahora, no todo, la que sigue, perdón. Ok, dentro de este concepto de custodia compartida, no solamente se benefician los intereses de la niñez, también hablamos de la igualdad de circunstancias y del derecho de igualdad respecto a los progenitores. Aquí en este slide ustedes podrán ver que tanto del lado del padre como de la madre aparecen precisamente los principales, los roles iguales, son los dos los mismos, y no es que la slide esté equivocada, sino que realmente en esta igualdad de circunstancias requerimos que los dos tengan disponibilidad, disposición, apertura al diálogo, flexibilidad y compromiso. ¿Por qué? Porque la custodia compartida lleva implícita un compromiso al diálogo, pues ahora sí que como principal requisito, ¿no? No podríamos considerar que un padre y una madre pudieran llevar a cabo este tipo de acuerdo si entre ellos no hay una comunicación o al menos una apertura a la comunicación. Entonces, esa sería una primera característica, considerarlos en igualdad de circunstancias. Anteriormente, en México, algunas disposiciones hablaban de que el padre tendría que comprobar si era idóneo para poder cuidar de sus hijos, y la custodia preferencial iba hacia la mamá. Hoy en día, con estas reformas de derechos humanos, este tipo de situaciones se han eliminado de nuestra legislación. Y ahora podemos considerar que, conforme al principio de igualdad y equidad de género, ambos pueden ser aptos para poder cuidar de un adolescente. La otra parte importante dentro de este papel de los progenitores es el apego. Sabemos que los primeros 1000 días de nacimiento dentro de la vida de un niño es la principal fuente de apego, y sobre todo hablando de un apego seguro. El sentirse vinculado hacia un ser humano, el sentirse protegido, da o va a repercutir en una cuestión de autoestima, estabilidad emocional dentro del desarrollo del niño. Y por último, el estilo de vida. ¿Y a qué me refiero con el estilo de vida? Cuando hablo de custodia compartida y cuando hablo o he tenido la oportunidad de impartir estas pláticas, yo les digo que este tipo de información no es solamente para las personas que pasan o que atraviesan un proceso de divorcio. Ese tipo de información nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque en este estilo de vida hago referencia a lo que es la crianza compartida, la coparentalidad o la corresponsabilidad parental. Hay estudios que demuestran que cuando en una familia la crianza compartida se da desde el inicio de vida del niño, esa familia tiene mayores posibilidades de éxito en caso de que la familia tuviera que pasar por un proceso de disolución de matrimonio. ¿Por qué? Porque los lazos que han sido creados tanto por padre como madre son tan fuertes que las decisiones al momento de la separación, el papá o la mamá, de alguna forma es más sencillo que anteponga sus intereses para considerar los intereses del niño. Es más sencillo que el niño pueda decir, pues yo me puedo ir una semana con papá porque es alguien con quien he compartido ciertas labores, ciertas acciones, y no es a lo mejor el papel de un progenitor dentro de un ámbito económico que solamente era un proveedor, sino que es alguien que ya está involucrado con el hijo. Entonces, creo que en este sentido, compartir los roles dentro de la familia crea un beneficio no solamente en el presente y no solamente para las familias que atraviesan por una separación, sino para cualquier tipo de familia.
Ahora, no todo, como en la vida, ¿verdad? No todo es perfecto o no podemos decir para todos los casos, siempre tendremos que considerar la custodia compartida como el mejor o el régimen idóneo para convivencia dentro de una separación. Y hay ciertas excepciones. La primera, y pues a lo mejor la más lógica o sencilla, es decir, bueno, si los domicilios se encuentran a una distancia relevante, ciudades diferentes, países diferentes, pues no puede ser un régimen a considerar. Hay algunas legislaciones en algunos países que establecen que de 0 a 3 años, lo que se le llama ese primer tiempo de vida, también puede llegar a dificultar el hecho de que el niño pueda ser trasladado de un lugar a otro o en ocasiones uno de los progenitores puede hacerse cargo de él. No es algo que sea una regla, pero sí se entiende como algo que puede dificultar esa asignación de custodia compartida. Las cuestiones laborales, cuando alguno de los dos progenitores, por cuestiones de trabajo, difícilmente podría tener una responsabilidad plena sobre el niño o niña. Definitivamente, y en estos casos, pues bueno, el maltrato infantil, violencia familiar, queda fuera de todo contexto dentro de la custodia compartida. Y hablamos aquí, dice, la existencia preponderante de una ventaja para el niño o niña en el caso de una custodia monoparental. Solo en los casos entonces en donde el juez considere que definitivamente hay un factor de riesgo o un factor de beneficio preponderante para el niño o niña, entonces el juez podrá considerar que la custodia compartida, aunque sea solicitada por los padres o aunque sea el acuerdo que ellos tengan, no es lo idóneo para el niño. Entonces, ¿por qué hice esta investigación con España? Pues bueno, en España podemos apreciar que más del 50% de los casos terminan en custodia compartida. Es un país al cual podemos aprender esta parte, ¿no? Es un país que tiene la custodia preferencial en la mayoría de sus legislaciones, tanto federal como en las comunidades autónomas. Y además es un país que se ha preocupado en los últimos años por visibilizar los derechos de la niña. Conforme a estas experiencias es que pude traer algunos de los datos dentro de la investigación para hacer propuestas de cambio en México y que, bueno, puedan ser aplicadas igual o repetirse en otros países. Por último, me gustaría dejar algunos de estos, pues como lineamientos importantes dentro de la asignación de custodia. Uno de los que me parece más interesantes es el de los estereotipos en una decisión judicial. Afectan las decisiones judiciales imparciales. Es decir, dentro del derecho de familia debemos de procurar erradicar todo tipo de estereotipos, buscar visibilizar a la niñez, dejar de tener o tomar decisiones ambiguas que nos separen de los derechos que debemos de procurar dentro de la niñez. Y bueno, lo que les hablaba de las interferencias parentales que obstaculizan precisamente la convivencia con ambos progenitores. Estos son, por lo tanto, los beneficios de la custodia compartida: garantizar el interés superior de la niñez, procurar el principio también de igualdad y equidad de género y conservar el vínculo de los progenitores con los niños y adolescentes. Y pues bueno, no me queda sino compartirles cuáles son las áreas de especialización que tengo. Es un gusto estar aquí y pues bueno, compartir este proyecto con ustedes porque creo y confío plenamente en que en los niños encontramos el futuro de mañana y que nos corresponde a nosotros como padres, como adultos, como docentes, ejercer esa labor de crecimiento en ellos dentro del ámbito jurídico y también social. Les comparto también mi correo para cualquier información y cualquier publicado o cualquier comentario que podamos compartir. Gracias. Le queremos dar las gracias a Silvia por una... Perdón, sí, permiso. Fue una exposición súper interesante. Creo que también vamos a tener un espacio para compartir algunas experiencias. Creo que es muy interesante, además, la forma de comparar distintas realidades. Así que ahora vamos a darle el pase a la segunda convocante, que es María del Rosario Naranjo Barrio Nuevo. Yo, Dali.
Ella, en realidad, ella viene del Ministerio Público Fiscal No Penal de Argentina, así que nos va a compartir una exposición súper interesante que se realiza una transformadora y capacitadora de la creación de familia judicializada, una experiencia práctica del Ministerio Público Fiscal No Penal de Tucumán como guardián del interés público y garante de la plena vigencia de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bueno, se presentaron, mi nombre es Victoria Naranjo, como parte del Instituto Público Fiscal No Penal, y la experiencia práctica que les traigo para compartir, ¿sí? Es uno de los tantos resultados que venimos observando, que somos parte del Ministerio Civil de la provincia de Tucumán, Argentina, y es un trabajo de empleados y funcionarios que hace 2 años venimos comprometidos a construir institucionalmente un nuevo Ministerio Público Fiscal No Penal en la provincia. ¿A qué me refiero cuando hablo del Ministerio Público No Penal de la provincia de Tucumán? Para un poco contextualizarnos, acá no solamente tenemos abogadas, sepamos que el Poder Judicial de mi provincia, de mi país, está constituido por juzgados, tribunales, compuestos por jueces y juezas, que son los que deciden casos que se ponen en su conocimiento. Tenemos el Ministerio Público de la Defensa está constituido por abogados y abogadas, sí, que prestan sus servicios de manera gratuita, todos aquellos judiciales que no pueden resolver el pago de un abogado litigante privado. A su vez, el Ministerio de la Defensa tiene la Defensoría de la Niñez, que participa en los procesos tutelando y protegiendo los intereses de niñas que intervienen en estos procesos, y el Ministerio Público Fiscal de la provincia, que tiene su área penal y su área civil. La parte penal se encarga de la investigación y la persecución de los delitos, y el Ministerio Público Fiscal No Penal, que es el que formo parte, que traigo para contarles sobre el mismo, es un órgano independiente que promueve la acción de la justicia, ¿sí?, en defensa del interés público y la plena garantía de los derechos humanos en los procesos que son de nuestra competencia. Nosotros como ministerio intervenimos en los procesos de familia, en los procesos culturales, en los procesos administrativos, civiles en general, promoviendo derechos de usuarios y consumidores, derechos ambientales, tenemos una amplia gama de competencias en las cuales intervenimos. Concretamente, y en otras palabras, el Ministerio Público Fiscal es la voz de la sociedad en los procesos en los que los jueces nos piden determinadas opiniones de cómo resolver el conflicto. ¿Sí? Nuestro norte es la aplicación correcta y la interpretación adecuada de las normas constitucionales y convencionales, también es la garantía de la vigencia de los derechos humanos, y también tenemos como misión y objetivo promover instancias de articulación y coordinación con otros agentes del Estado, del Poder Judicial, para justamente crear espacios de soluciones concretas en caso a caso. Estas básicamente son nuestras principales misiones como Ministerio Público. En base a estas premisas, el caso que les traigo es un proceso de familia en el que intervenimos justamente de manera activa con este nuevo rol que venimos asumiendo hace 2 años, con el objeto de ir más allá, de pedirle a los jueces que se puedan realizar determinadas cuestiones para justamente garantizar una tutela judicial efectiva y los intereses superiores de los niños. Este caso que hemos optado para traerles consiste justamente, y acá agradezco a Katia el gran aporte que nos trajo con su ponencia, porque muchos de estos conceptos que ella nos trajo hoy son los que hemos trabajado en este proceso de familia, como Ministerio Público Fiscal. Este caso de familia consistía en un conflicto que atravesaban 2 progenitores no convivientes, justamente a partir de su separación, acusados con muchas desavenencias y conflictos entre quién se consideraba el mejor progenitor para tener el cuidado personal, es decir, con el único hijo que tenía, un niño de 8 años. El caso inicia porque estos papás se separan. Al separarse, la mamá decide ir a vivir con su hijo a la casa de la familia empleada Terry, con su mamá, la abuela del niño. Luego de un año de vivir en estas circunstancias, viene la pandemia. Estas familias, todas se contagian, y la mamá le pide al papá no conviviente que asuma el cuidado temporal de este niño, porque todos los integrantes de esta familia se hallaban afectados por el virus y del COVID-19. El niño va a vivir con el papá. Pasa un tiempo significativo en la vida de este niño, más de 1 año, a cargo del papá, y a su vez en esta familia de la mamá hay pérdidas, también fallece una abuela, la mamá no queda en situación de poder asumir el cuidado en ese momento del niño, el niño continúa permaneciendo con el papá, y luego de un tiempo la mamá le pide al papá
poder de nuevo vivir con su hijo, como era el momento anterior a esta situación. El papá se niega. El papá se niega y dice que no, que el niño quería vivir con él. Ahí es que esta pretensión, esta demanda de la mamá de poder volver a cuidar a su hijo y tener el cuidado permanente, lo presenta ante la justicia, ante la jueza, pidiendo por favor que su hijo pueda volver a vivir con ella. Entonces, en el contexto, tenemos un proceso que se desarrolla ante el juzgado y básicamente sus aristas son las siguientes. Falta de acuerdo entre los progenitores no convivientes sobre quién podía tener el cuidado personal de este niño, falta de carencia y falta de recursos comunicativos entre los mismos que se acusaban constantemente quién era el mejor papá, la mejor mamá para asumir ese cuidado. A su vez teníamos un niño de 8 años que estaba participando en el proceso, un niño que estaba diciendo a trabajadoras sociales y a psicólogas, porque estos procesos de familia, claramente los jueces necesitan de la interdisciplina para poder tomar decisiones en este tipo de casos, y entre esas entrevistas y participación del niño, la interdisciplina recomendaba que, conforme se venía desarrollando la situación, el niño tenía una subjetividad muy fuerte al lado del papá después de los años. Por lo tanto, este niño estaba pidiendo permanecer con su papá y comunicarse con su mamá. Se recomendaba que se mantenga en esta situación de la vida actual del niño ese centro de vida con el papá, pero que claramente se comience a trabajar una revinculación con esa mamá que había estado ausente por estas cuestiones que les comentaba, de la vida y las subjetividades del niño. Siendo este el contexto, la jueza, que toma la primera decisión en este caso, resuelve mantener el centro de vida del niño con el papá y que se inicie inmediatamente una revinculación con la mamá para fortalecer ese vínculo que había sido desgastado por el tiempo y por la ausencia de la presencia de la mamá de la vida del niño. La mamá, conforme, cuestiona esta sentencia y pide que el órgano superior la revise y que efectivamente se le otorgue el cuidado personal de su niño sin más dilaciones. Cuando llega este caso al Tribunal Superior para ser revisada esta primera sentencia, nos corre vista como Ministerio Público Fiscal. Justamente que, por la representación que tenemos en este tipo de procesos, es lo que le recomendamos al juez hacer en este caso. En primer lugar, observamos que desde que la jueza resuelve este conflicto, habían pasado 9 meses hasta la revisión de este segundo tribunal. ¿Qué es lo que primero decimos? Antes de resolver este caso y darte una propuesta de solución, al magistrado le recomendamos realizar medidas de investigación para saber cuál es la situación de estos progenitores, dónde estaba el niño efectivamente después de tanto tiempo, si algo había mutado, porque justamente para tomar una decisión efectiva con perspectiva de niñez y en garantía de todos los derechos involucrados de las partes, tenemos que saber en qué situaciones concretamente estamos. Entonces les proponemos al tribunal realizar informes socioambientales, entrevistas con los progenitores para saber cuál era la situación real y poder dar una solución concreta. A su vez, recomendamos también tener presente que la interdisciplina estaba recomendando que el cambio intempestivo de la vida del niño, del hogar del papá a la mamá, sin un trabajo paulatino y progresivo de revinculación, sería iatrogénico. La palabra que utiliza los psicólogos para decir sería dañoso. El niño en estos momentos, hoy su actividad está al lado del papá. Hay que construir y reconstruir ese vínculo, claro, porque es un derecho, un deber de la mamá, es un derecho del niño, es un derecho de la familia, pero hay que ser paulatinos. El tribunal, al momento de decidir, no se aparta de la opinión del ministerio, prácticamente en realidad ni la menciona, ni justifica por qué se aparta, y dicta la sentencia sin emitir esas medidas que peticionábamos como ministerio, y resuelve que el niño tiene que estar con la mamá. Resuelve, después de citar muchos instrumentos internacionales, CEDAW, Convención de Belén do Pará, y su aplicar perspectiva de género en este caso, resuelve que el niño tiene que ir sin más dilaciones con la mamá, porque esta mamá, como figura de cuidado, es la mejor para una persona menor de edad, como era este niño. Se notifica la sentencia de los ministerios públicos. El ministro de la Defensa y el ministro de la Defensoría de la Niñez ratifica la sentencia, y cuando nos notifica a nosotros, empezamos a evaluar y decimos, en primer lugar, se emitió la sentencia sin justamente recabar la información adecuada para poder emitir una solución acá en este conflicto, y advertíamos lo siguiente. Primero teníamos que no se había actualizado la información, se había fallado conforme
constancias de hacía más de 8 meses, pero si nos atendíamos a las constancias de hace 8 meses, teníamos un niño que estaba pidiendo quedarse con su papá y especialistas que recomendaban un trabajo más continuo terapéutico con el papá. Entonces, como ministerio advertíamos que era una sentencia arbitraria, una sentencia que no respondía a lo que había en el expediente, lo que estaba en los familiares en definitiva, aplicaba mal el derecho porque estaba revisando, a nuestro criterio, una perspectiva de género que iba en contra de la perspectiva de NIRS que había que aplicar, ¿sí? En respeto como consideración primordial del interés superior de este niño. A su vez también sentíamos que era contradictoria, porque era una sentencia que hablaba de perspectiva de niñez, de aplicación de instrumentos, pero volvía a recaer en un estereotipo que bien Katy hablaba de los estereotipos en el proceso de familia, de la mujer identificada como la mejor y única figura de cuidado en niños pequeños, siendo que los progenitores, no su idoneidad, todos pueden ser aptos independientemente del género, ¿no? Entonces también sentíamos que era contradictorio por ese lugar. Y a su vez era desapegado justamente de la interdisciplina, que entendemos que es un aporte insoslayable en las cuestiones de familia, la opinión de trabajadoras y psicólogas, desde que acá hay estudiantes de trabajo social y psicología, es muy importante en este proceso. Porque como ministerios no podíamos, también no podíamos permitir que esa sentencia quedase firme. Es decir, de quedar firme, el niño iba a ir sin más al hogar de una mamá que también necesitaba un acompañamiento, porque los informes psicodiagnósticos que se habían realizado en la causa pedían justamente trabajar y aconsejaban trabajar para poder acompañar a esta mamá de nuevo a vincularse en sus derechos y deberes con su hijo. Como ministerio nos quedaba, ya habían pedido medidas que no habían sido oídas, entonces nos quedaba otra instancia que era pedir que se revise esa sentencia por el órgano superior y último que tenemos en la provincia, a nivel local, que es el Suprema Corte. Entonces, planteamos un recurso para que se pueda revisar esta sentencia, proponiendo todas estas líneas que les comento de aprobar. Este recurso, para que se pueda revisar esta sentencia, es notificado de los papás del niño. En esa notificación sucede algo muy hermoso, porque el papá se presenta junto con la mamá, diciendo que paralelamente habían celebrado un acuerdo de calidad, ¿sí? Habían accedido a una mediación y habían justamente determinado que el centro de vida del niño era con el papá hoy en la actualidad. Porque sabemos que en el proceso de familia todo puede cambiar. Y justamente la vinculación que se pedía podría quizás o eventualmente modificarse, ¿no? Y quizás hoy tener un niño viviendo con su mamá, que en ese momento actual de ese niño de 8 años era con su papá. Entonces, en este acuerdo se celebran justamente los papás diciendo, sí, el niño tiene el centro de vida con el papá, vamos a iniciar un proceso de revinculación comprometido, paulatino y progresivo con la mamá, y se comprometen en ese acuerdo justamente a trabajar en el espacio terapéutico las diferencias y poder contribuir en beneficio de ese niño. Cuando se nos notifica de ese acuerdo como ministerio, y entiendo que ese acuerdo respondía a lo que claramente nosotros queríamos que se revise, porque no podía quedar firme la segunda sentencia que disponía sin más la residencia del niño con su mamá, desistimos del recurso. Desistimos del recurso porque ya se había cumplido el fin que buscábamos y también recomendábamos su homologación, la homologación de este acuerdo. Esta experiencia, que bueno, traté de resumirlas en la ponencia que les facilitamos, trabajamos justamente conceptos propios de familia, que bueno, Katia también los trajo, que es la tutela judicial efectiva, realmente concebir en los procesos el interés superior de los niños como una consideración primordial, que sentíamos que no era lo que había pasado en este proceso, que sí lo merecía. Se había priorizado el interés de los adultos, muy adultocéntrica, Katia lo hizo muy bien, en detrimento de lo que este niño necesitaba. Y que a su vez el beneficio del niño es también el beneficio del grupo familiar. Este tipo de prácticas lo estamos observando en el proceso de familia, que en la ponencia hacemos un breve análisis de otros temas en particular que les venimos a proponer, que en realidad intervenimos en tantos otros procesos, con la idea justamente de un ministerio público fiscal que es mucho más activo. Entendemos que el rol del fiscal no penal actualmente importa la protección de la legalidad en su sentido más amplio. Si yo les contaba que este ministerio es la representación de la sociedad del proceso en el que intervenimos.
recomendándole a los jueces, que son los que en definitiva deciden, soluciones concretas y brindándoles las mismas con estudios comprometidos en plazos razonables, ¿sí? Nuestras opiniones no son vinculantes, pero justamente nuestro objetivo es poder coadyuvar a esta instancia de permitir construir con los otros agentes del Estado, del Poder Judicial, soluciones mucho más armoniosas, ¿no? En estos procesos, más concretas. Entonces, dentro de este nuevo rol que venimos hace 2 años construyendo como fiscales regionales, entendemos que esta misión precisamente tiende al mantenimiento del paz. Porque si el ordenamiento jurídico, que lo conocemos como un sistema de normas coercibles, tiene como fin primordial mantener la paz de la sociedad en la que se aplica, el agente fiscal es el que procura justamente que en el proceso judicial se respete ese ordenamiento jurídico, se interprete adecuada y correctamente la ley. Entendemos que en definitiva también estamos coadyuvando a preservar esa paz. El nuevo rol del fiscal no penal es una magistratura que llamamos magistratura requirente. ¿Qué quiere decir eso? Que los fiscales no penales en la provincia de Tucumán, y sé que también este esquema lo podemos ver en Buenos Aires, en la provincia de Argentina, tenemos muchos otros ministerios que también están abogando por roles más activos, ¿sí? Esta facultad requirente es la posibilidad que tenemos como fiscales no penales de poder pedirle a los jueces aquello que nosotros consideramos en los procesos judiciales en los que intervenimos necesarios para lograr el valor de la justicia. Muchas veces lograr el valor de la justicia lo entendemos como la correcta aplicación de la ley y la interpretación adecuada de la misma en el proceso judicial. Por eso en este marco, cuando pensábamos por el equipo, lo que vamos a traer para presentar en el Congreso, porque si bien estoy acá yo sola, somos un gran equipo de empleados y funcionarios muy comprometidos con la tarea, y están muy animados desde Argentina con este espacio de poder mostrar nuestro trabajo. Nos animamos a enfatizar de que consideramos el fiscal no penal actual de la provincia como un verdadero agente de paz, en el sentido de lo que les decía, ¿no? De poder hacer respetar el ordenamiento jurídico de los procesos judiciales de manera uniforme, lleva consecuente generalmente a la preservación de esta paz y armonía o pacificación en los conflictos, ¿no? Particularmente en el caso de familia que les traía a colación, vemos justamente de que los conflictos de familia, por los caracteres de los actores que intervienen, que tenemos niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, es decir, personas en verdaderas situaciones de vulnerabilidad que requieren respuestas inmediatas, prontas, efectivas, porque el escalado de conflicto en estas relaciones íntimas puede ser inconmensurable a donde podría llegar, pues entendemos que justamente hay que actuar activamente. Teniendo esta premisa es que nos posicionamos con estos conflictos que nos corren vistas para justamente proponer soluciones como la oportunidad de brindar una solución que pueda permitir al justiciable evolucionar o realizarse cuando busca sus respuestas en el Poder Judicial. Ya para cerrar, nos gustaba desde el equipo traerles esta frase de que les gustó mucho de Noruega, nos regala en lugar de en 4, de que la paz no es simplemente la ausencia del conflicto, sino la creación de un entorno en el que todas y todos podamos prosperar. Como Ministerio Público Fiscal tenemos ese compromiso de poder sumar el recambio de justicia, de poder crear instancias en las cuales haya diálogo y articulación con otros agentes del Estado, justamente para poder derribar ciertos obstáculos o barreras que permitan justamente soluciones más concretas, más armoniosas, más pacíficas y en plazos razonables para los justiciables que se acercan a los juicios. Muchas gracias. Gracias, Miguel Rosario. Destacamos lo que plantea el trabajo interdisciplinario y también lo que tiene relación con el trabajo colaborativo con los jueces. Yo creo que el gran desafío que tenemos en términos de poder también integrarnos para entender que al final del día lo que nos interesa es potenciar las soluciones que tienen que ver con la problemática también que está en la base. Y eso nos desafía a todos los que estamos aquí presentes en el espacio. Así que muchas gracias por las reflexiones que traen. Ahora le damos la bienvenida a Carla Ollarrey, que ella nos va a presentar una ponencia muy interesante que se llama Reflexión respecto de la implementación del plan del modelo chileno, tomando como referencia la experiencia de la comunidad autónoma de Cataluña, España. Sí, la idea es que va a tener también a la Carmen y es la cosa que se le saca la base.
que nos vamos a acomodar mientras tanto esperamos a que se pueda poner la presentación.